Hola, mi nombre es Sebastián Hernández y hoy les voy a presentar el tema de numeración. Bueno, comenzamos. Los números se pueden dividir entre dos grupos: reales e imaginarios. Bueno, nos vamos a concentrar en los reales después de que explique un poco lo que son los números imaginarios. Estos son los números que no se pueden representar en una recta numérica. No tienen ningún sentido. Por ejemplo, toda raíz par, ya sea cuadrada, cuarta, sexta, de un número negativo. Vamos a poner como ejemplo la raíz cuadrada de -4. Esto no se puede debido a la ley de signos, porque no hay forma que menos por menos, de menos. Entonces, reales. Vamos a los reales. Los reales se pueden dividir entre otras varias nomenclaturas. Entre ellas están los racionales, los irracionales, los enteros, enteros positivos, enteros negativos, naturales, dígitos, primos y pares. Comenzamos con los números racionales. Los números racionales, cuya nomenclatura es una letra Q, son todos los números que se pueden representar por medio de una fracción. Por ejemplo, un quinto o 4. Todo entero va a ser un número racional. Toda fracción va a ser un número racional. Y todo decimal que tenga un fin, por ejemplo, 2.5, siempre va a ser racional, puesto que este se puede transformar en 25 décimos. Siendo esta una fracción, se vuelve un número racional. Luego pasamos al tema de números irracionales. La nomenclatura de los números irracionales es muy parecida a la de los racionales, con la diferencia que tiene un pequeño apóstrofe al lado de la Q. Los irracionales son todos los números que no se pueden representar por medio de una fracción, puesto que estos números no son exactos. El representante más conocido de los números irracionales es pi, porque a diferencia de lo que nos enseñan en primaria, no es 3.1416. Esto es un valor ya redondeado, pero la verdad es que sigue 3.141590 y sigue en adelante. De hecho, todavía no se encuentra el valor de pi. Y también todos los números que tengan decimales que se representen con 3 puntitos como puntos de suspensión, todos esos van a ser irracionales, puesto que todavía no se encuentra el valor exacto. Después vamos a pasar al tema de los enteros. En los enteros se incluyen los enteros positivos y negativos representados por una Z, enteros puramente positivos representados por una W y enteros puramente negativos representados por una M. La Z abarca los números positivos y negativos que sean enteros desde menos infinito hasta más infinito. La W abarca desde el 0 hasta infinito. Continúa, no tiene fin. Y M, que son los enteros negativos, abarca desde -1 en adelante. Habiendo dejado claro esto, voy a pasar a lo que son los números naturales y los dígitos. Los números naturales representados por una N y los dígitos representados por una D. Los números naturales son los números que nos ayudan a contar. Estos se basan en contar con las manos. 1, 2, 3, de la forma que contaban la gente en la antigüedad. Por ejemplo, no podían tener un sistema de numeración, pero tenían sus manos para contar.
un hombre egipcio podía decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo 4 vacas. Y así era como utilizaban pues los números naturales. Estos abarcan todos los enteros a partir del 1. O sea, el 1, el 2, el 3 en adelante. Y los dígitos son como las subpartículas, las partículas subatómicas, por así decirlo, de toda cifra. Estos abarcan el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9. Estos son muy reconocibles puesto que son los que se encuentran en el celular, ya que con esto se pueden formar los números, desde 844.215 hasta infinito. Y por último, tenemos a los números primos, cuya nomenclatura es una simple y bonita P, y los números pares, cuya nomenclatura es como la P, pero con otro palito. Los números primos son los números que se pueden dividir únicamente por sí mismos o por uno, tales como 3, 5, 17, 39, en adelante. Y los números pares son los que se pueden dividir entre 2, entre sí mismos y entre 1, tales como el 4, el 52, el 79, perdón, el 78 y en adelante. ¿Sí? Todos los números pares a partir del 10 van a acabar ya sea en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Tipos de conjuntos. Hay varios tipos de conjuntos, entre los cuales se comprenden el conjunto finito o un conjunto que tiene un número limitado de elementos. Por ejemplo, pongamos que A tiene 1, 2 y 3. Después, el conjunto infinito o un conjunto que no tiene un número delimitado de elementos, como podría ser B es igual a X, tal que X es un elemento de los números enteros. Como los números enteros son infinitos, entonces este viene siendo un conjunto infinito. Después, el conjunto unitario es el conjunto que tiene un solo elemento dentro de él, como puede ser 4, y ahí se acaba todo el subconjunto. Entonces, luego viene el conjunto vacío o conjunto que no contiene nada dentro de él. Esto se representa por dos llaves sin nada dentro de ellas o por este símbolo que representa la nada. Después vienen los conjuntos referenciales o universo. Estos tienen todos los elementos de los subconjuntos. De hecho, los subconjuntos se tienen como raíz al conjunto universo. Después vienen los conjuntos disyuntivos o conjuntos que cuando se produce una intersección entre estos no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, si hacemos la intersección de A con C, obtenemos un conjunto vacío. Después, los conjuntos equivalentes son los conjuntos que tienen el mismo número de elementos. Vamos a poner que E es igual a 7, 8 y 9. Entonces, A y E vienen siendo conjuntos equivalentes debido a que tienen el mismo número de elementos o la misma cardinalidad. Después vienen los conjuntos iguales o conjuntos que tienen los mismos elementos pero en diferente orden. Por ejemplo, hagamos que F tenga como sus elementos a 3, 2 y 1. En este caso, A y F vienen siendo conjuntos iguales debido a que ambos tienen 1, ambos tienen 2 y ambos tienen 3.
Después nos pasamos a los conjuntos congruentes y no congruentes. Para esto vamos a hacer todo un nuevo set de conjuntos. Los conjuntos congruentes son conjuntos que tienen el mismo espaciado entre sus elementos. Por ejemplo, pongamos que A es igual a 1, 3, 5 y B es igual a 2, 4 y 6. Aquí se van sumando de 2 en 2. 1 más 2 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5, 2 más 2 es igual a 4, 4 más 2 es igual a 6. Este viene siendo un conjunto congruente, y uno no congruente viene siendo uno que no se respeta el espaciado entre cada elemento. Por ejemplo, pongamos que este es 7, 8 y 10. Aquí se suma de 1 y luego de 2, entonces C y A no son conjuntos congruentes y por lo tanto son conjuntos no congruentes. Después vienen los conjuntos homogéneos. Este viene siendo un conjunto homogéneo en sí porque tiene la misma clase de elementos que vienen siendo números. Y por último tenemos el conjunto heterogéneo, que viene siendo un conjunto que tiene elementos de diferentes clases o ramas. Por ejemplo, podemos tener 5, pez y plato. En este caso tenemos un número, un animal y un objeto inanimado. Operaciones con conjuntos. Hay 4 tipos de operaciones con conjuntos. La primera es unión y se representa por este pequeño símbolo. Es como una U. Esto significa que los elementos de dos conjuntos se van a unir en un orden jerárquico, de menor a mayor. Por ejemplo, si nuestro A es igual a 1, 3, 5 y 7, y nuestro B es igual a 2, 4 y 6, la unión de A y B va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en este orden. Entonces el resultado lo voy a poner aquí abajo. Vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es un conjunto por extensión. Puede darse también por comprensión. La forma de representar esto por forma de comprensión podría ser A unión B es igual a X, tal que X es un elemento, que es una E como la de oro, de los números naturales, ya que empieza desde el 1, que sean menores a 7. Aquí cerramos la llave. Entonces, los números naturales abarcan desde el 1 hasta el infinito positivo en enteros. Aquí tenemos los enteros desde el 1 hasta el 7. Entonces van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Después viene a lo que le llamamos la intersección.
esto se representa por una U al revés, por este símbolo. ¿Sí? Entonces, pongamos una de intersección. En la intersección se buscan los elementos en común de dos conjuntos y se escriben. Por ejemplo, pongamos que C es igual a 1, 12 y 9. Aquí, si queremos hacer la unión de la intersección de A con C, el único elemento en común que tienen es el 1. Y por ende, la intersección de A con C es igual a 1. Después tenemos el complemento. Esto significa los elementos que le faltan a un subconjunto para hacer el conjunto universo. Pongamos que nuestro universo se representa, son los números naturales del 1 al 12. Entonces x, tal que x es un elemento de los números naturales menor o igual que menor o igual que 12. Entonces, a complemento, que se puede representar ya sea por un apóstrofe, una C, una pequeña rayita aquí arriba. En este caso yo voy a utilizar el pequeño apóstrofe. A complemento le faltan el 2, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 para hacer universo. A B complemento le faltan el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 para llegar a ser universo. Y a C complemento nos falta el 2, 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 10 y el 11 para llegar a ser universo. Una vez explicado esto, me voy a ir hacia lo que es la diferencia y esto es restarle los elementos en común de un conjunto a otro. Pongamos de ejemplo A menos C y esto nos daría a 3, 5 y 7. Debido a que tenían un elemento en común, el cual era el 1, se le resta a A y nos quedan solamente estos tres elementos, 3, 5 y 7. O pongamos otro subconjunto, llamémosle D, y este va a ser igual a 5, 6, 7, 9, y aquí, como tiene dos elementos en común con A,
se le restan esos dos elementos y nos quedan solamente 1 y 3, que son la cardinalidad y la potencia de los conjuntos. La cardinalidad es el número de elementos que hay dentro de un conjunto dado. Por ejemplo, la cardinalidad de A es 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, la cardinalidad de A es igual a 4 elementos. Y entonces pasamos a lo que es la potencia. O número de subconjuntos que puede tener un conjunto dado. Por ejemplo, pongamos que E es igual a 7, 9, 11 y 12. En este caso, también su cardinalidad es 4. La cardinalidad de E es 4. La fórmula para sacar la potencia de un conjunto es 2 por la cardinalidad del conjunto que queremos sacar. Por ejemplo, aquí la cardinalidad de la potencia de E es igual a 2 por su cardinalidad, o sea 4, entonces 2 a la cuarta potencia. Y 2 por 2 es igual a 4, por 2 igual a 8, por 2 igual a 16. Entonces, este conjunto E puede tener 16 subconjuntos, entre ellos un conjunto vacío, puesto que los conjuntos vacíos son subconjunto de todo conjunto. Por último, pasemos a un pequeño ejercicio. Esto utiliza lo que es las habilidades de hacer un conjunto por comprensión y uno por extensión. En este caso, vamos a utilizar estos 4 signos. Elemento, no es elemento, es subconjunto y no es subconjunto. Pongamos que 1 es un subconjunto de 1 es un elemento de los números naturales, entonces lo que ponemos aquí es E. Pero supongamos que pongo punto 5, rayita, números naturales, no es un elemento, debido a que los números naturales empiezan a partir del 1. Y punto 5 no es uno de los números naturales. En este caso se pone la E con una tachita. Pongamos que los números naturales son algo de los números irracionales. En este caso no son un subconjunto, porque los números naturales se pueden representar por medio de fracciones. Y tampoco podrían ser un elemento debido a que por comprensión es un conjunto, no es un solo número o una sola cosa, un solo elemento. Entonces no es un conjunto. Pero pongamos que los números naturales son un subconjunto de los números reales y esto está completamente correcto. Muchas gracias, eso es todo. Acabé, su puta madre.
El tema de los diagramas de Venn. Esta es una representación de los diagramas de Venn, donde esto es A, B y C. Para saber bien cómo utilizar estos diagramas, se necesita saber ya las operaciones con conjuntos. Por ejemplo, si yo pongo la operación A unión con B, todo A y todo B tienen que pintarse. Pero en el caso de que yo quisiera poner A en intersección con C, tendría que pintarse nada más esta parte. Entonces, el punto aquí es, donde intersectan es la partecita que comparten los dos conjuntos. La unión, como en las operaciones de conjuntos, es utilizar completamente el conjunto, los dos conjuntos que quieres unir. O, en su defecto, aquí vamos a poner un universo delimitado. Podría ser A complemento, se tendría que pintar todo lo de fuera y los conjuntos que no comparten la parte de A. El último tema que vamos a ver es la lógica matemática, donde una proposición es algo que es ya sea verdadero o falso. Entonces, para hacer este tipo de lógica, se necesita primero tener este tipo de operaciones. Viene siendo la disyunción, se representa por este símbolo, y se hace la unión como en operaciones con conjuntos. Otro símbolo es este, y ese es el de la conjunción, y se hace la intersección. Y por último tenemos la negación, y esta es pues lo opuesto. Por ejemplo, si yo digo 2 es un número primo y 2 es un número natural, en este caso los dos vienen siendo verdaderos. Entonces, verdadero y verdadero. Pero si yo quiero la negación de P, entonces obtengo una F de falso. La cosa con esto es que cuando se escribe, la unión o la disyunción se puede escribir con O. Y la conjunción se puede escribir con I. O bueno, una Y. En este ejemplo, supongamos que yo digo 2 es un número natural y por ende es verdadero. Pero yo digo 2 es un elemento de los números irracionales y eso viene siendo falso. Si digo 2 es un número natural, es completamente verdadero. Si digo que 2 es parte de los zetas o los enteros, eso es verdadero. Si yo digo que 2 es un número irreal, eso es falso. Bueno, imaginario. Si digo que 2 es un número real, eso es completamente correcto. Si digo que 2 es parte de los enteros negativos o las m's, eso es falso. Si digo que el 2 es irracional, eso es falso. Entonces aquí ya tengo mi tablita. Lo que pasa con la disyunción, en la cual la operación es la unión, es que si uno de los dos es verdadero, los dos por ende van a ser verdaderos. Entonces este es verdadero, este también es verdadero, aquí hay un verdadero, entonces es verdadero, y los dos son falsos, así que es falso. Lo que pasa con la conjunción, en la cual se hace la intersección,
Donde hay un falso en este conjunto, todo viene siendo falso. Entonces, hay un falso, se hace falso. No hay ningún falso, entonces es verdadero. Aquí hay un falso, entonces es falso. No hay ningún verdadero, los dos son falsos, entonces es completamente falso. Y ahora la negación. Vamos a obtener lo opuesto. Si aquí hay verdad, aquí va a ser falso. ¿Verdad? Falso. Falso, verdad. Falso, verdadero. Y aquí tenemos falso, se va a hacer verdadero. Verdadero se va a hacer falso. Verdadero se va a hacer falso. Y falso se va a hacer verdadero. Y he aquí la forma de utilizar la lógica matemática. Listo, ya pueden hablar. ¿Ya? ¿Llegaste? Sí, ya acabé de grabar el video. ¿Dejas hacer